estos minutos podamos evacuar el contenido para hoy y luego vamos a aprovechar para algo que quiero discutir de administración de recursos financieros que no nos dio las matemáticas en la mañana. Eh, Igual como nos estamos eh, volviendo algo calmaditos en esta clase, entonces hoy voy a requerir también de su participación para que pues cambiemos la dinámica y también para que ustedes se adueñen más de estos contenidos. Así que igual creo que la profe me va a ayudar a ella para verificar algunas participaciones y iniciamos este segundo avance con el tema de análisis de puestos, ¿verdad? Entonces yo quisiera hacer algunas preguntas del contenido anterior. Desde luego que no necesito que me lean los conceptos, sino las ideas que ustedes tienen de cada una de esas cosas. Por ejemplo, definíamos inicialmente lo que es un puesto, que ya ustedes saben, ¿verdad? ¿A qué nos referimos a un puesto? Como un espacio, una unidad específica en el engranaje de cualquier organización, cualquier institución, ¿verdad? Y el puesto pues no es personal, sino que es una dependencia que va a estar ahí siempre y que los humanos vamos o pueden pasar ahí, ¿verdad? Dejar su huella, su estilo de trabajo, pero igual, las personas son temporales, los puestos son permanentes. Pero algo importante en esto es la evaluación del puesto. Y yo quisiera hacer esa primera pregunta. ¿Qué es lo que entienden ustedes cuando hablamos de evaluación de un puesto? ¿Qué es para ustedes? ¿Qué es lo que ustedes entienden como evaluación de un puesto? No me digan que están roncando. ¿Qué es lo que ustedes entienden? ¿Cuál es la idea de ustedes como eh, evaluación de un puesto? Por ejemplo, como el valor, lo que equivalen, algo así, busqué lo de evaluación, porque no es como evaluación que es de evaluar, no que es Ajá, a como, ver cuánto, ajá. Sí, correcto, Emiliano. Cuando hablamos de evaluación es cómo podemos valorar, o sea, al valor de un puesto, lo que vale. Ahora, según el texto, ¿verdad? Y ustedes lo deben recordar o lo van a leer después, que se refiere a cómo intervienen los diferentes factores. Si uno con mayor fuerza, otro menos, entonces eso también determina dar el valor para el puesto, ¿verdad? Y cuando lo evaluamos, tiene que ver también con lo que se establece en las condiciones para que alguien ocupe ese puesto y también la parte de el valor monetario, la remuneración que se le otorga a ese puesto, ¿verdad? Entonces, desde luego, cuando tiene una evaluación alta ese puesto, entonces así vienen todos los otros valores adyacentes, ¿verdad? Lo principal y por lo que todos nos desempeñamos en un trabajo es por la remuneración económica. Pero también a la par de eso viene la cuestión del prestigio, de repente a mayor valor de un puesto de trabajo, las condiciones ambientales de ese trabajo son mejores, las relaciones son a otro nivel, ¿verdad? Y
lo que hemos venido diciendo a lo largo de este curso es que pues en las empresas el organigrama es vertical, ¿verdad? El mayor valor de un puesto pues está en la parte superior del organigrama y luego viene descendiendo hasta que llegamos a los operarios, que su nivel de influencia y su evaluación también es de menor importancia, ¿verdad? Aquí hay un esquema, ¿verdad? Que habla de los requisitos del puesto, ¿verdad? Que creo que con este podemos discutir algunas últimas cositas. Hay los requisitos de un puesto, ¿verdad? O sea, lo que requiere un puesto, pues siempre va a requerir de habilidades, siempre va a requerir de esfuerzo, siempre va a requerir de responsabilidad y de condiciones de trabajo. Estos son como los factores también, así los define en la parte de atrás del texto, los factores de o requisitos de un puesto, ¿verdad? Entonces luego, cuando hablamos del requisito de habilidades, tenemos habilidades físicas y habilidades mentales. Esfuerzo, también se requieren esfuerzos físicos, esfuerzos mentales. La responsabilidad, pues esa solo se determina sobre qué responde y las condiciones de trabajo, que tiene que ver con dónde se ubica el puesto, la localización, los riesgos que se asumen en ese puesto y el ambiente que se desempeña ese puesto. Entonces aquí ustedes recuerdan y yo quiero que me digan, por ejemplo, uno de los requisitos del puesto están las habilidades. Cuando hablamos de habilidades físicas, ¿a qué nos referimos? Y me dice algo, rapidito, porque si no vamos a llegar a las 4 hoy aquí, no quiero yo. ¿A qué nos ¿Cómo referimos? dijo, profe? ¿A qué nos referimos? Sí están viendo la pantalla, ¿verdad? Entonces les decía yo aquí en el aspecto de habilidades, ¿a qué se refieren las habilidades físicas? Que es un requisito para de puesto también, o de un lugar de trabajo. Cuando se tiene movimiento con las Ajá, manos, ajá, depende, cuando se tiene habilidad. correcto. La Y pues, rapidez, profe. ajá. Sí, ¿quién me da un ejemplo donde se pongan a prueba las habilidades físicas en un puesto de trabajo? Por ejemplo, la rapidez como para escribir, si es secretario. Correcto. Ajá, en eso. Ahora, ¿cómo me calificarían ustedes a mí como profesor de matemáticas en las habilidades mentales? ¿Cuál sería una referencia para mí, para las La habilidades? manera de, Ajá, la manera de explicar las clases, ajá, una forma, habilidades mentales, forma de explicar. ¿Qué otro aspecto podría entrar dentro de las habilidades mentales para un profesor de matemáticas? Que usted hace los cálculos rápidos. Ah, correcto, que pueda resolver con rapidez un cálculo matemático, correcto. Y otra cosa. Y hablándolo de manera general, es el conocimiento que yo tenga del área de matemáticas, ¿verdad? Eso tiene que ver con las habilidades mentales. Entonces, cuando hablamos de habilidades, hay dos tipos de habilidades: habilidades físicas, habilidades mentales. Generalmente, para todos los puestos de trabajo, se requieren las dos habilidades, desde luego. En algunas en mayor grado las físicas, en otras en mayor nivel las habilidades mentales. ¿Estamos claros en ese primer requisito de un puesto? Sí, profe. Luego viene el otro requisito, que es el esfuerzo. Esto es el esfuerzo que se requiere. Y también hablamos de esfuerzos físicos y esfuerzos mentales. ¿Cómo podemos entender aquí la parte del esfuerzo físico?
Aquí, miren, para aclararles, cuando hablamos de habilidades físicas y mentales es habilidad. ¿Con qué rapidez hace las cosas? Cuando hablamos de esfuerzo, ya es cuestión de trabajo. Entonces, ¿cómo podríamos valorar el esfuerzo físico de un trabajo? Hacer Por las ejemplo, cosas a su tiempo. ajá. Vaya, yo les pongo un ejemplo. Un guardia, todos han ido aquí a las cooperativas y ahí hay un guardia. ¿Cuál es el esfuerzo físico que hace ese guardia? Estar parado Vigilar. vigilando. Estar de pie toda la jornada de trabajo. Entonces, ese es el esfuerzo físico que requiere ese puesto. Ajá, y el esfuerzo mental usemos ese ejemplo de los guardias. ¿Cuál sería el esfuerzo mental? En Estar este caso, atento, ajá, él tiene, Vigilar que todo esté en orden. estar atento a que todo esté bien. ajá, él tendría que adelantarse a cualquier sospecha de alguien. Él también tiene que tener dentro de sus habilidades mentales la apreciación psicológica, ver si llega un sospechoso, poderlo identificar, ¿verdad? Adelantarse a cualquier suceso, como ustedes lo dicen. Entonces, ese es el ejemplo más claro del esfuerzo en el aspecto mental y el esfuerzo físico. Luego, el otro requisito cuando hablamos de responsabilidad, ¿cómo me explican ustedes ese requisito para un puesto, la responsabilidad? Estar a la hora que le piden en el lugar. Ajá. Qué otra cosa también? También Cumplir con los requisitos que podría le ser dan. cuidar el Ah, equipo que le da la empresa. ajá, por ejemplo, si usted llega a trabajar, usted es responsable del equipo que le dan. Si le dan por ejemplo, vaya, volvamos al ejemplo del guardia. Y a él le dan uno de esos escáner para pasarlo y que pite si alguien va armado, lleva cualquier cuestión metálica, ¿verdad? Él es responsable de eso. Si usted es una secretaria y le asignan una computadora, usted responde por esa computadora, ¿verdad? Entonces, usted puede ser responsable de equipo, pero digamos, y aquí como es lo más común, las cooperativas, por ejemplo, los cajeros, ¿de qué serán responsables? O las cajeras en las cooperativas. ¿Cuál será? Del dinero y de las computadoras que les asignan. Correcto. Ellos imagínense, y eso va para todos los cajeros de los bancos en la tarde. Ellos hacen el arqueo del día y bueno, suman todas las operaciones que han hecho y al final, si no les cuadra lo que dice el, el- el arqueo que han hecho con el dinero que tienen en la caja, a ellos les toca, ellos son responsables si falta dinero. Lo que decíamos aquel día, si alguien se equivoca en un vuelto, él al final tiene que pagar ese error. Entonces, eso es parte de la responsabilidad. Y cuando hablamos de las condiciones de trabajo, pues están como más explícitas aquí, ¿verdad? La localización del puesto, que es cómo va en el organigrama o el lugar donde está, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes han oído decir aquí que, por ejemplo, vaya, y yo les pongo como ejemplo nosotros los maestros. Para un maestro que se va a trabajar a La Mosquitia o se va a trabajar a Islas de la Bahía, él tiene un beneficio por zonaje de trabajo, le llaman, porque allá la situación es más complicada, un poco. En el caso de La Mosquitia, pues el acceso es bien difícil, únicamente por avión o por barco. Entonces lo compensan con eso, por la ubicación del puesto de trabajo. En Islas de la Bahía todo es más caro, la economía ya está dolarizada, entonces el nivel de vida es mucho más alto. Entonces, para que profesores fueran a trabajar allá, entonces les
Hola, hola, ¿me escuchan?